Vamos a hablar de este libro que acaba de salir recién, se llama Generación Idiota de Agustín Laje. Me encontré con este libro que recién acaba de salir si no mal recuerdo, el 31 de enero de este 2023. Inmediatamente lo compré porque me gustó la propuesta y cuando lo leí me di cuenta que realmente era algo muy interesante. Y se lo he recomendado a varias personas, incluso lo he regalado, y por eso quise hacer este video, porque me gustaría compartirles esto, porque hay algo, que hay una propuesta interesante de parte del autor. Primero vamos a ver, voy a tratar de hacer un pequeño resumen de lo que es este libro. La verdad es que me falta ya muy poco por leerlo, llevo más de la mitad, pero ya tenía muchas ganas de hacer esto y muy probablemente haga una segunda parte, si a ustedes les parece. Y bueno, el autor es Agustín Laje, él es politólogo, él es argentino, específicamente de la ciudad de Córdoba. Ha escrito varios libros, el anterior a este tuvo mucho auge y tuvo mucho impacto, que se llama La Batalla Cultural. Y bueno, de entrada la portada es muy interesante, o el título del libro es muy interesante porque desde que empieza diciendo algo muy relevante, que es que no se trata de una generación o querer hablar de una tipo de persona que nace de tal año a tal año. Yo me he dado cuenta a lo largo del tiempo cómo a veces los mismos adultos junto con las personas más chicas tenemos los gustos muy similares, o pareciera que ya no hay diferencias entre las edades. Y lo pongo en un ejemplo muy sencillo, que es la música. Por ejemplo, los niños oían, cuando yo era niño, ya Parchís, por decir algo, y mis papás oían José José, y mis hermanos oían, no sé, a John Travolta, o probablemente algo de rock, Queen, o algo de eso. Entonces, estaban muy marcadas las generaciones. Hoy, prácticamente cualquier persona escucha a Maluma, por poner un ejemplo. La gente más grande, la gente adulta, la gente joven, los adolescentes y también los niños. Ya hay como que no esa diferenciación en algo tan sencillo como la música, y también en actitudes y en cierta forma. Entonces podemos hablar de una generación, y esta es la propuesta de Agustín Laje, porque desde que abres el libro, leo la primera frase, dice: este libro no va de letras, tampoco va de grandilocuentes categorías etarias, todo lo que sigue va de idiotas. Así, nada de X, Y, Z, millennials, baby boomer, etcétera. Estamos hablando en términos hasta el hastío, hemos establecido cortes temporales demasiado evidentes y al final no hemos sido capaces de decir nada interesante en realidad. Entonces, él habla de una generación en general y obviamente es un título provocador, y él lo dice en sus entrevistas, porque he visto varias de ellas a raíz de esto, de jugar con un poquito con el lenguaje. Obviamente habla de, cuando habla de esta persona idiota, como la raíz de la palabra era más bien alguien que estaba como ajeno hacia sí mismo. Y creo que eso es algo que hemos perdido nosotros, el estar un poquito más en contacto hacia adentro y más hacia afuera, y hacer caso omiso de ciertas cosas, y de tanto ruido ni siquiera estamos razonando las cosas que nos están diciendo. Y bueno, voy a hacer aquí un recuento rápido de las diferentes episodios o contenido que tiene este libro. Y por ejemplo, habla del primer capítulo, habla primero de los viejos, o sea, cómo era antes la educación, cómo se transmitía a las generaciones más jóvenes. Habla de los adultos, cómo vivían, pensaban, lo valioso, la importancia que tenían en la manera de pensar. Y luego habla de los adolescentes, ¿sí? Los adolescentes obviamente siempre hemos sabido, y podemos notarlo quienes convivimos con ellos, que tienen una forma, pues bueno, están creciendo, se están desarrollando, y hay muchas cosas de las cuales obviamente no son tan conscientes, pero también tienen una energía muy peculiar. Pero aquí lo que trata de él hacer es cómo es antes y cómo es ahora. Yo en algún momento veía que cuando los grupos se juntaban, había un fenómeno como si se infantilizaran cuando están todos juntos. Y recuerdo cuando estaba estudiando la maestría, se lo comentaba a alguno de mis maestros, y una maestra me dijo: no se infantilizan, se regresionan cuando están los grupos juntos. Y puede pasar en cualquier grupo, deportivo, social,
de ciertos gustos y aficiones, sucede. Pero también ahora pareciera que hay una manera de pensar muy globalizada que no sé si por las redes sociales ha sido muy influenciada. Y eso es lo que dice Agustín Laje. Y él le llama que somos una sociedad adolescentrista, que los adultos estamos tratando de ser adolescentes y los niños más jóvenes están tratando de ser adolescentes y los adolescentes tienen cierto, digamos, control de la situación porque ellos ahorita están con todo el conocimiento de las redes, de lo inmediato, se les da de forma natural, como en algún momento tuvimos las cosas de forma natural nosotros y nuestros papás, me acuerdo que mi mamá me decía, ponme mi cassette, era un CD, y tu mamá es un CD, tú ponme mi cassette, ¿sí? Hoy pasa lo mismo, nada más que ahora la tecnología avanza demasiado rápido y ellos tienen un poquito más de control y de facilidad y los adultos nos estamos apoyando mucho en ellos, pero al mismo tiempo pareciera que ejercieran cierto poder hasta cierto punto. Entonces, como que el adolescente ahorita gira la sociedad en torno a eso y estamos siendo unos adolescéntricos, como lo menciona el autor. Habla del idiotismo, o sea, ahí es donde te digo que entra un poquito más sobre lo que significa la palabra idiota, la identidad, y esto ya aquí empieza a hacerse más profundo, porque lo explica, cada cosa que explica, lo explica con sustento y da biografías, siempre vas a ver como estos numeritos chiquititos que te va llevando de dónde saca cada frase, de en qué se está basando en su idea, y de cómo esta modernidad pareciera que no estamos al pendiente o al tanto realmente de lo que significa lo que estamos haciendo. Él, como buen politólogo, está proponiendo o hablando de la política, cómo se está haciendo cierta política. Él es de derecha, eso es algo bien importante porque su postura es muy clara y obviamente hace énfasis en por qué la izquierda no está funcionando y eso obviamente lo está transmitiendo en el libro. Pero más que eso, habla también de cómo se está tergiversando cosas importantes que hoy en día como el feminismo, de cómo se ha vuelto muy radicalista. Y obviamente no son todas las personas, ni tampoco son todas las mujeres, eso ya hay que hacer énfasis en eso, de cómo también está esta contrariedad o lo opuesto que vendría a ser lo masculino, pero en este señalamiento de masculinidad tóxica y explica por qué no es conveniente abordarlo de esa manera, ¿sí? Y obviamente habla de que hay como una agenda y él no habla de esta agenda, digamos, cuando hablamos de estos personas oscuras que están tratando de cambiar el país y que es un gremio secreto. No, él lo habla más en algo más palpable. Y él incluso pone que la Organización de las Naciones Unidas tienen una agenda 2030, que ellos la tienen, y 2030 o 2032, no recuerdo exactamente el número, pero bueno, es más o menos ahí. Y cómo se está tratando de homogenizar ciertas cosas que no se pueden homogeneizar porque hay diferencias entre los sexos, incluso cómo esto puede afectar en la familia y obviamente yo como terapeuta familiar sí me doy cuenta que a veces ciertas cosas de esta guerra de sexos no está funcionando en cierto sentido porque está afectando mucho en la familia y afecta mucho en el núcleo y está afectando mucho también en los hijos, porque si las cabezas o los quienes liderean una familia no están claros en su postura o hay mucha indecisión, obviamente va a permear hacia las generaciones más jóvenes y claro que eso a mí es algo que a mí me llama la atención. Habla de la música, habla incluso de alguien en especial y pone sus ejemplos como Bad Bunny, que se le quiere poner como si fuera un referente de esta nueva masculinidad, pero al mismo tiempo escuchas las letras de su música y dices, es mucha misoginia. E incluso agrega esta parte de la última vez de una nota que hizo muy viral en la que le aventó el celular a una mujer porque le estaba tomando una foto. Dice, ¿cómo me quieres poner que es una persona que está abierta, que es una persona que está haciendo una nueva masculinidad y realmente lo que está haciendo es agredir a las mujeres en muchos sentidos, en la letra de las canciones, en la actitud? Y bueno, ese es un punto que él está tratando y me parece muy valiente de su parte poner en palabras e imprimir lo que él cree que es importante, porque hoy se habla menos de eso y se habla más de muchas otras cosas. Incluso él está, digamos, haciendo esta cruzada. No me gustaría que fuera una guerra o decir una lucha, porque eso no lo es, pero sí
obviamente está dando las bases de por qué no cree él que puedan funcionar ciertas cosas que están pasando hoy en esta sociedad adolescéntrica, como él le llama. Habla también de cómo a veces las mismas marcas se meten a ciertas campañas y no es que profundicen mucho en el apoyo de tal o cual ideología, sino que simplemente se suben al barco por no quedarse atrás y hacen bolsas, playeras con ciertas leyendas que lo único que hacen es no quedarse atrás, digo, en la moda. Habla mucho también de esto del género y de cómo están siendo atacados, sobre todo los gentes más jóvenes, más vulnerables, que no se está estudiando de la manera concreta, que no se está dando la información completa. Habla de ciertos casos en especial. No quiero explicarles a detalle porque me gustaría que si tienen la oportunidad lo puedan leer. Yo lo compré en Amazon, compré esta versión física para podérselos mostrar, pero lo compré en línea porque me gusta mucho leer en la computadora y obviamente también si les interesa, digo, yo no gano nada de esto, pero se los paso por si les interesa. En Amazon yo compré ambos, me llegó a mi casa la parte física y obviamente en Kindle y Amazon está ahí. No lo he terminado de leer, como les decía, quiero pensar que al final va a dar un resumen y una propuesta de no nada más de ser una crítica hacia algo, ¿no? Él va a proponer algo y sospecho que tiene que ver por lo que he escuchado de él y por los libros que ha escrito anteriormente, que no he leído, realmente he leído solamente de este autor, y tiene que ver con la cultura, de hacer un cambio en la cultura de los padres, de los jóvenes, de enfocarnos en informarnos y de transmitir ciertas ideas que pareciera que ahora no funcionan, o al menos desde su punto de vista. Creo que concuerdo en algunas cosas, en otras no estoy tan seguro. Me gustaría que pusieran ahí en los comentarios qué es lo que les llame la atención, si lo han leído, si les interesa, o si no, lo que ustedes crean. Creo que es importante empezar a dialogar con esto. Como les decía al principio, a lo mejor voy a hacer una segunda parte para hacer este cierre, si a ustedes les parece. Y no quedo más que, si ya llegaste a esta parte del video, bueno, decirte que si te gustó y quieres ver más de este tipo de contenido, bueno, danos like, obviamente, sería lo mejor que puedes hacer, suscribirte al canal, y si crees que a alguien le puede interesar, bueno, que lo puedas compartir. Yo te agradecería mucho porque esto nos ayudaría a fortalecer más y poder hacer más de este contenido. Y me despido con la frase que es muy importante para mí porque creo que todo viene de eso, primero de decidir. Así que decide y muévete un paso a la vez.